Americanos se han buscado un magnífico motivo para estar siempre expresando sus experiencias y además produciéndole algún tipo de ingreso. Cuando un expresidente va a una universidad o visita un país y da una conferencia sobre un tema, lo hace cobrando. Cobra Clinton, cobra Bush, cobraba Bush padre, etc. Carter lo hace. Y tienen sus fundaciones y sus bibliotecas. Nosotros tenemos la suerte que aquí en la revista tenemos un grupo de sabios que nosotros no tenemos que pagarle. Tenemos la suerte, y ahí Dios nos protege, de que algunos días viene un sabio de la medicina, todos los días viene un sabio del deporte, 2 días viene un sabio de la ciencia y la ingeniería, y 2 días viene un sabio de la política y de muchas cosas más. Así que nosotros le agradecemos a los sabios que creó don Ramón Albuquerque en la Z los domingos. Hablan los sabios, de 12 en adelante. José Israel, tenemos varios temas y el primero es España. ¿Qué pasó en España? ¿Quién se jodió? En España pasó que en vez de 3 candidaturas, derecha, centro e izquierda, se presentaron 6. En vez de 3 vinieron 6. 6. Y se disgregó el voto, sencillamente. Entonces originalmente España tenía un solo partido que resistía contra Franco, que era el Partido Comunista de España. Uno solo. Ese partido sacrificó su existencia por un tránsito pacífico. Esa fue ¿Pero ganó la izquierda? Ahora, sí. No, ganó el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que ha gobernado España. Pero ese fue de que se murió Franco. Bueno, no hay nada nuevo. Felipe González gobernó con amplia mayoría durante un periodo largo y un buen gobierno, en el sentido de que modernizó a España en muchos aspectos. Pero supo escoger su gabinete llevando gente como Fernández Ordóñez al Ministerio de Relaciones Exteriores, que no era del PSOE, como Jorge Semprún al Ministerio de Cultura, que venía de la fila comunista pura, y así por el estilo. Pero los partidos se han ido definiendo y ahora sacó la cabeza a la extrema derecha. No es que no hubiera extrema derecha, pero siempre estaba solapada en el PP, en el Partido ¿Y eso es el Popular. franquismo? Eso es peor que el franquismo. ¿Peor que el franquismo? Sí, eso de Vox es peor que el franquismo. ¿Quién representa eso físicamente? ¿El líder de eso? Sí. No. Abascal. ¿Quién? Tiene un nombre de obispo. Como que le queda bien un cardenal ese nombre. Sí. Bueno, esa es la derecha financiera, la derecha política, la derecha eclesiástica. Pero en definitiva lo que hay en esa dispersión de las dos fuerzas que se jugaban el poder en España, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, esa dispersión lo que está definiendo el liderazgo de cada una. El liderazgo de la derecha se está definiendo en estas elecciones. Y cuando una mujer de uno que no tiene una educación política viene y te dice, ¿qué es lo que es formar gobierno? Estoy viendo radio televisión española, ¿qué es lo que es que ahora viene formar gobierno? Ya no ganaron, ahora tienen que formar gobierno. Para yo contestarle a esa señora. El asunto es que el régimen parlamentario no es de elección directa del gobierno. Se elige el parlamento. Entonces el rey o el presidente en el caso de Francia, que el régimen es igual, o en el caso de Italia, en el caso de Alemania igual, el rey y el presidente de la república son figuras de arbitraje, de consensos. Llama al que ganó la primera mayoría y le dice forme al partido que formó la primera mayoría. Le dice forme su gobierno. Forme gobierno. Eso es formar gobierno. Entonces él tiene que constituir una mayoría. Y cuando dice, bueno, yo gané, pero a lo mejor voy a formar gobierno con gente que estaba peleando ayer. Si él tuviese una mayoría absoluta
En el caso de España, que son 350 diputados, con 176 tiene una mayoría absoluta. Si él tuviese una mayoría absoluta, puede decidir formar gobierno con gente suya. No necesita ayuda de nadie. ¿Con quién va a formar gobierno el PSOE? Ahora tiene que formar gobierno el PSOE con Podemos. Los más próximos. Podemos, Unidos Podemos, que es una conjunción. ¿Y se hace con gobierno con el que le siguió o con el que le conviene? No, con el que tú puedes tener estabilidad en tu gobierno. Para conseguir mayoría. Para conseguir Y mayoría. hacer una dictadura en el Congreso. Una dictadura no. La dictadura se establece cuando tú violas la Constitución. Ah, ya. Pero No, la dictadura es cuando se viola absolutamente constitucional. Sí. Ahora tú tienes que buscar gente que sea consonante con tu manera de gobernar, porque resulta que un disidente te tumba un gobierno. En este caso... Un disidente te puede tumbar un gobierno. En este caso, la suma mecánica de votos da que PSOE como líder, sí, Partido Socialista Obrero Español, más Podemos, ya hacen mayoría. No, le faltan 10 votos. Y hay que conseguir 7. Entonces hay uno que tiene 9, que es los nacionalistas vascos. Ay, Dios. Eso le ponen un jabón. El ERC de Cataluña, que sacó mayoría, que sacó la mitad de los escaños, y entonces va a apoyar a Pedro Sánchez. Sí, pero es el más difícil aliado que puede haber. No, porque ellos han aceptado, sabes que también en las elecciones ha habido una derrota implícita de los independentistas y un reforzamiento de la línea dialogante de Cataluña. ¿Y vascos y catalanes también fueron separados? No, porque vasco es una cosa, el país vasco es el país. No, más pero llevaron viejo de candidatos. Europa. Claro, siempre. No a la presidencia, no, localmente. Ah, locales. Localmente, porque España y tiene... pueden formar gobierno. Claro, España tiene 17 regiones y 58 provincias. Entonces, en las regiones hay gobiernos regionales y gobiernos autonómicos, sí, claro. Entonces, ¿Y por qué 2 de esos pueden dañar el mangú? Porque son minorías muy precarias. Porque si rompen la mayoría... Pero que te rompen la mayoría muy fácil. Ya se rompe entonces la sustentación del gobierno. Está claro. Entonces el PSOE vuelve y vuelve. Vuelve ahora, pero lo que hay en España es una italianización de la política. Yo no lo creo tanto, José Israel, porque fíjate, el PSOE saca... Cada vez están durando menos tiempo. Pero el PSOE saca la mitad más 1, 151 miembros del Senado. Aunque el Senado no es la Cámara dominante, porque es el Congreso de los Diputados, como ellos le llaman, sí. Pero en el Congreso de los Diputados saca 123 de 350. Entonces, eso, de los 27 países de la Unión Europea, 22 están en minoría. Eso quiere decir que España resurge y hay que verlo de 2 maneras. Uno, surge la ultraderecha, que saca 24 escaños y se fortalece, nunca los había tenido. Sí, pero el PSOE se va recuperando, que había bajado a 85 escaños y ahora saca 123 de un solo golpe. Entonces vamos a ver qué pasa en las elecciones autonómicas y qué pasa en las elecciones de Europa. Sí, pero en el momento inmediato, en lo inmediato, la formación del gobierno dentro de España sí, necesita una ingeniería de la alianza 53 votos más. Bastante complicada. Sí, porque en bien. Definitiva el gobierno se determina en el Congreso de Diputados. En el Congreso el Senado tiene menos formalidad que el rey ahí. Claro. El Senado es como un refugio. La segunda Cámara, que puede en algunos temas ser decisivo y tener veto, pero en el 90% una no. pregunta. Prácticamente un centro de jubilados. ¿Qué gobierno es el que hoy está dirigiendo España? El PSOE. ¿El PSOE, el mismo. ¿El PSOE? Sí. Ese partido, ese señor que está dirigiendo es del Partido Socialista Obrero Español. Sí. Pero él no fue candidato. Sí, claro. Él fue, mire, Pedro Sánchez es la figura política. Entonces se queda. Claro, él se queda, pero es la figura política ahora mismo estrella en España.
Sí. porque él era simplemente el secretario general del partido PSOE, que solo tenía 85 votos, 85 miembros en el Congreso. Sin embargo, él se opuso cuando los varones del PSOE, Felipe González y otros más, Guerra y muchos más, Ordóñez, que todavía está vivo, le llamaron... No, Fernández Ordóñez murió. Ya murió, sí, bueno, entonces, pero Guerra sí. Guerra está bien. Sí. Entonces, Joaquín Almunia, que es de los fuertes ahí, le llamaron y le dijeron, mire, usted tiene que ayudar a que España no siga en el ridículo internacional con gobierno provisional. Debe votar el PSOE para que haya investidura, porque Mariano Rajoy se desplomó de 170 y tantos votos que sacó y de repente saca 130 nada más, o 132. Entonces, él dijo que no, siendo secretario general del partido y siendo diputado. Entonces, por eso, él tuvo que renunciar a la diputación, pero él también renunció a la Secretaría General. Y entonces se repostuló en las elecciones que vinieron, ganó, entonces sometió una moción de censura porque varios funcionarios y ministros del PP, del partido de Mariano Rajoy, fueron condenados por corrupción y esa moción de censura ganó y entonces lo invistieron a él sin ya ser diputado por ser el autor de la censura y porque había recuperado la Secretaría General del PSOE y lo hicieron presidente y tiene 10 meses gobernando. Bien. Y en medio de eso, cuando lo presionaron, él llamó a elecciones y ahora entonces tenemos que Rajoy y Rodríguez Zapatero pasan a la historia. Sí, ya eso son ya eso terminó. Como ahora es el PSOE. Pedro Sánchez. Bien. Pedro Sánchez casado. Tenemos mucho tiempo para seguir hablando de España y hay otro tema que se lo traigo a José porque él es un usuario y va a hablar como usuario del sistema de salud. El afiliado. El problema, fíjate que la ley de seguridad social, como toda ley nueva, tiene múltiples defectos. Fue una improvisación, hay que recordar que eso se aprobó dentro de la crisis financiera del 2003. En la vorágine. ¿El qué? La ley de seguridad social. No, 2001. 2001, pero se implementó dentro de la vorágine. A partir de ahí. Nosotros fuimos los autores que introdujimos la ley. De la crisis financiera. Sí, porque la ley de salud y la de seguridad social fue del PRD. Claro. Fue bajo el régimen del PRD. Y de Ramón Albuquerque. Claro, así mismo era el presidente del Senado. Claro. El asunto es que esa ley se aplicó a tropezones, porque la crisis financiera concurría con ella. Fíjate la situación de cualquier empresa en ese momento. A la masa salarial ya acostumbrada había que agregar la seguridad social, que es parte del salario. Eso fue un golpe brutal para la mayoría de las empresas del país, en las condiciones, sobre todo, de la crisis financiera. Y no le lucía al PRD, le era muy difícil haber aprobado una ley y suspender su aplicación. Que era una alternativa que se contempló. Por eso es que Leonel en el 4 es que termina de implementarla. Pero claro, y no se ha terminado de implementar. Por ejemplo, hay fallos de la seguridad social que de alguna manera hay que remediar en algún momento. Es que parte de los socios de la seguridad social no suscribieron la ley. No se contemplaron como parte de ella. No, y la ley dio 10 años para su aplicación. Nosotros lo previmos así. 10 años. 10 años para consolidarla. De manera que hay gente que es parte de la seguridad social que no suscribe a la seguridad social. Bueno, puede decirse que las empresas tampoco la suscribieron, pero el sector patronal participó por lo menos en la discusión como tal, la cúpula. Pero el usuario no. Pero el usuario no, ni los médicos tampoco. Y entonces esas dos colas que están libres ahí. Quedaron sueltas en banda. Sueltas en banda. El usuario, pero afectados. Porque son los actores principales. El principal proveedor es el médico y el principal receptor es el paciente y ninguno de estos dos fueron a discutir su futuro. Por eso no son afectados, sino afeitados. Entonces de repente le quitaron la barba a la mala. Esa es la realidad y eso crea conflictos. Ahora,
De ahí a violar principios fundamentales que no están en la ley, como la colusión, y que partes se pongan de acuerdo para tomar resoluciones. Colusión es cuando dos partes de poder se ponen de acuerdo para cometer un hecho deleznable, pero tienen que ser de poder. Que afecten a otros. Sí, que afecten a terceros. Que afecten a terceros. Pero hay todavía muchas interrogantes como son, ¿por qué humano? Si aquí hay Pero una viejita, 7, espérate, 14, óyeme, 24. en una oportunidad hacía turno en un salón de eso de imágenes y llaman a una señora a Hacerse pasar. su radiografía. ¿Cuál es su seguro? Humano. Dice, inhumano será. Le salió del alma. Inhumano será. Por la dureza que tienen esas instituciones. Son instituciones puramente financieras, hechas para acumular dinero, no para servicio social alguno. Pero es que las dos cosas no caminan de la mano. Deben caminar. Tú no puedes tener instituciones mixtas. El único que puede hacer esa función es el Estado. Mira, Senasa hace las dos cosas. Porque es el Estado. Pues este Estado. Yo encontré una que me dijo, yo prefiero Senasa y no humano. Y digo, caramba, pero humano tiene muchos privilegios que no tiene. Dice, prefiero Senasa y no humano. El asunto es que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales era la Senasa de antes. Y depende de quién lo maneje. Era la semana y era el humano, no había más nada. ¿Eh? No había más nada. Bueno, pero tenía las responsabilidades que tiene hoy Senasa y que tiene la... ¿Cuál es la solución? ¿Modificar la ley? Hay aspectos que merecen modificarse ya, teniendo en cuenta la práctica, el ejercicio que se ha desarrollado, Lo que pasa la experiencia que se ha tomado. No. Pero seguir cargando a Senasa indefinidamente, con todas las deficiencias del resto del sistema... Pero no la ley, sino las leyes que la modificaron después, sí. que es lo que le dio el privilegio a todos esos grupos privados pero para mira, adueñarse del sistema de la seguridad social. Yo quiero decir algo y voy a tener el privilegio de decirlo con Ramón Albuquerque aquí porque así me evito una réplica fuera del programa. Cuando se discutían algunas leyes que recuerdo perfectamente en el gobierno de la presidencia de Albuquerque en el Congreso, la ley de salud, la ley de seguridad social, la ley eléctrica y la ley de privatización. No, esa no fue conmigo. No la privatización de la empresa pública, no. Yo recuerdo la eléctrica. Sí, porque yo recuerdo. Yo fui que la introduje. Que ustedes prefirieron posponer de las dos que tenían que ver con la electricidad. Habían dos que tenían que ver. Ustedes prefirieron irse adelante con la eléctrica para darle... No, es que, oiga lo que Eso es. No, es que hay una confusión. El gobierno de Leonel Fernández presentó la ley de capitalización en noviembre de 1996. Yo entré a ser presidente del Senado el 16 de agosto de 1998. Esa ley de capitalización se aprobó el 29 de abril de 1997 con la oposición de nosotros. Pero no con mayoría de ustedes. Con la oposición de nosotros. Ahora, ¿qué pasó? Que Leonel Fernández visitó a Balaguer y visitó a Peña. Ambos le dijeron que sí, que lo iban a apoyar. Cuando nosotros vemos eso, fuimos donde Peña y le dijimos, no, señor, nosotros no vamos a apoyar eso. ¿Cómo? ¿Y yo no soy el líder? No, pero nosotros no tenemos que correr la misma suerte que usted. Nosotros también tenemos otras vidas. No, señor. Y le dijimos que no. Ahora, algunos dirigentes del PRD, 2 o 3, siendo leal A Peña. le votaron, pero el grueso del bloque votó no. Nosotros votamos en contra. Entonces, ¿por qué? Porque esa ley incluía, los reformistas y PLDistas le incluyeron el tema de que el presidente podía realizar la operación de capitalización sin que el contrato de capitalización de esa empresa
fuera a ser ratificado por el Congreso, como decía la Constitución. Entonces, como no pudimos variar para que la ley se aprobara diciendo que tenía que ir al Congreso, entonces nosotros votamos en contra, y eso está en las actas de cada una de esas leyes. Entonces, cuando nosotros llegamos a la presidencia del Senado, ya todo eso estaba capitalizado. Ahora al PLD, como le interesa, siempre dijo, ahí hubo consenso. No hubo consenso, no es verdad, porque ninguno de los líderes votaba en el Congreso, sino nosotros, y nosotros votamos en contra. Bien. Que se sepa eso. Hay algo que queda pendiente de la exposición de José con respecto a las ARS. Dije al principio que en salud, en ese proceso de salud y en el proceso de la capitalización de la empresa pública, nosotros no nos paramos en la barra para ver cómo terminaba la pelea, sino que fuimos y bajamos y participamos en esas dos cosas. Pero hay cosas que nosotros no pudimos determinar, es si a los gallos le dieron algún tipo de estimulante. Y hay una palabrita que es sospechosa y te dice, ¿por qué a humano? ¿Por qué a humano? ¿Por qué es humano un monopolio? No, y nadie te dice por qué humano es un monopolio. Y queda por determinar qué cosa hizo el gobierno de Leonel Fernández en esos primeros años de 2004, porque acuérdense que el PRD aprobó las leyes de salud, pero no la implementó. Es con Leonel en que plenamente comienzan a hacerse. ¿Qué pasó que humano se hizo monopolio? Porque salió adelante, y salió adelante, cogió gabela, porque el que pierde tiempo, lo que pasó con las AFP. No, monopolio no es nadie. Ni siquiera, monopolio no es nadie en el servicio de salud. No, espera. Ni siquiera Senasa, que es el mayor. Ayer los médicos del colegio médico y el presidente de las clínicas, que son los dos verdaderos prestadores de servicio, lo señalan como un monopolio. ¿Por qué? Y hay un elemento que el gobierno le propició a esa ARS y que nosotros no hemos podido terminar. ¿Qué cosa benefició para que ellos se hicieran? Quítale monopolio. Se hicieran los primeros, que son los que tienen hoy las ARS, los prestadores en contra. Eso es la parte que yo no pude determinar. No, primero hay que preguntar de quién es humano. ¿Quién? ¿Quién No, es el no, dueño? no. ¿Quién es el dueño? Por ahí Pero yo te puedo decir quién es humano. Humano era de un lama que estuvo huyendo en este país muchísimo por quebrar un banco, para comenzar, el dueño del Sheraton. Después le vendió sus acciones a un cacaotero de los Roy. Se le vendió y hay cosas. Y con dos hermanos, los Cruz. Eduardo Cruz y su hermano implementaron eso. No, ese es un muñeco que se hizo con una laboriosidad, no con una, pero hubo algo que pasó que hizo que esa empresa arrancara adelante, de Palic y de Universal, que tienen una administración que son igualitas que ellos. Pero ¿por qué aquel se hizo 1.300.000 afiliados tiene Humano? Bueno, los Cruz son gente muy bien preparada en términos de su capacidad profesional. Los otros, ojalá que tú hables con ellos. Esos tipos son unos... la Pali, que es un sueño de ARS. Lo que pasa es que ahora, lo que pasa es que tú dijiste algo y pensaba que te iba a seguir por ahí, y es que tú no puedes manejar la salud 100% como negocio, porque la salud no tiene precio, pero tiene un bendito costo. Y tú no puedes. No, pero lo unilateral en el sistema es que para los agentes de la salud el problema es financiero. O sea, todas esas empresas, todas esas ARS que le llaman, son empresas financieras. Pero y no será la falta del Estado, porque la empresa tiene su función, ganar dinero. Tú no le puedes decir
a una ARS que actúe con el sentido de servicio social del Estado. Lo que pasa es que todo ese sistema, si el Estado se hace el loco, el sordo y el que no entiende, bueno, hacen de los pueblos lo que quieran. Eso es el organismo regulador. No hay regulación. ¿Por qué? Y hay colusión entre el Estado y las ARS. ¿Por qué? Porque aquí el Estado se ha puesto a su servicio. Eso que usted está diciendo, ingeniero, aquí se habló ayer y se dijo que hay una cosa que se llama compensación, que es, tú hablas con Ramón Albuquerque, bueno, yo tengo un mano pero nunca lo he usado. Y resulta que hay alguien que dice, yo nunca lo he usado, yo he ido 10 veces este mes porque nunca lo había usado. Entonces, usted está financiando al que va mucho, pero eso es parte del sistema. Claro. Ahora, cuando hay colusión en que la CISARRIL, la DIDA, la que sea el Consejo de la Seguridad, para comenzar, el presidente de eso es el secretario de Trabajo. No, pero el secretario de Trabajo. En segundo lugar, la que debe defender al consumidor, que en este caso son los pacientes, sí, que es el pueblo, hasta su nombre uno lo ha olvidado, que la Marmolejo, porque la vida, no es la que oye la queja. Le dan tan poca importancia que no le dan ni presupuesto, ni la toman en cuenta. ¿Para qué? Para que el consumidor esté desinformado, tenga una voz débil y pueda ser aplastado. Sí, el Estado le está brindando en bandeja de plata para sí, que las ARS masacren la población. Pero por otra parte, usted coge la moneda y la voltea y se encuentra con que hay una tesorería, una TCS, en la que hay miles de millones de pesos de instituciones como los ayuntamientos, como las universidades, que no pueden pagar o que no quieren, pagan, o no sé, que no pagan. Que es una cosa que no pueden, otra cosa que no pagan. Pero el hecho es que no pagan, el resultado, problema. Hay una deuda acumulada y hay presiones en el Congreso para que se emita una ley de amnistía. Claro. En el orden de la uno está observando, miren, todo el mundo, en el mundo entero, el problema fundamental para los estados es ver que su población esté desvalida y que cuando lleguen a la edad de jubilación y de retiro tengan que ser pordioseros porque la pensión que reciban no alcance ni para comer. Aquí hay una indiferencia total. El estado más insolidario, el estado más indiferente a la suerte de sus ciudadanos sabe que ese sistema de pensión va a conducir este país a una pobreza cada vez más profunda. ¿Y qué está haciendo para evitar eso? Nada. Entonces, ¿qué es eso? Un Estado indolente, un Estado que no respeta a su pueblo y que prefiere el clientelismo antes que poner a cada ciudadano en el camino de que puedan ganarse con el sudor de su frente y puedan acumular una pensión digna. Esa es la verdad. Esta semana se enfrió un poquito el asunto de Catalina, y cuando surgió la discusión me recordó una conversación que en un escritorio en la Isabel la Católica tuvimos José, Israel y yo hace como 30 años. Era noviembre y me dijo, Julito, tú tienes al lado el doble sueldo. Digo, tú eres loco, no tengo ningún doble sueldo. ¿Y de dónde? Teníamos dos empresas quebradas, ¿verdad? Naturalmente ayer era un verdadero editorial, pero eso no quiere decir era que... una joya de no, porque usaba los beneficios para otras pendejadas, ¿verdad? Entonces, si te ponía a tirarle periódico a una cosa sin ver... Ahora, el cuento era el siguiente. Me dice, yo creo que aquí ya en vez de estar buscando el bono, lo que se debe es institucionalizar los 12 meses de sueldo, el mes 13 de regalía y un salario 14, ya para no tener que estar escarbando en libros y la empresa y los trabajadores, si tú ganaste, si tú no ganaste. Salario 14. Ese fue el problema de Catalina.
El problema de Catalina es que la van a entregar con un citracode adentro. ¿Cómo? Con un citracode adentro. O sea, Catalina tiene más capacidad que toda la capacidad que tenía el sistema energético dominicano cuando se creó. Citra. Cuando se creó La capitalización. Claro, la claro. capitalización. Cuando se creó Citracode, Y el gran no tenía ni no, 200. No, cuando se desbarató Citracode. Cuando se desbarató con Ramón Ramón, Macorís. Con Pérez Martínez, nuestro amigo. Bueno, con la Lo que tendría era 600,000. Citracode muere realmente con la capitalización. Claro. Ahí ya el IGRI La afiliación. se puso, pero ahí fue. Ah, ya, Nosotros le dieron mucho afiliación. palo, pero seguía vivo. Ahora bien, se han puesto a hacer Punta Catalina, el Estado asumió Va. esa responsabilidad y van a terminar entregando a Punta Catalina con un citracode adentro. Porque Pero no ese es- citracode que se ha formado ahí, Pero no es no malo sale más. que los trabajadores estén organizados Una cosa en ninguna parte óyame, del mundo. yo no he dicho trabajadores, yo digo citracode. Citracode es un uso y costumbre que define toda una categoría. Sí, bueno, eso es ¿Eh? otra cosa. Eso es una cosa muy Sí, particular. sí, pero los trabajadores. Eso es más que los trabajadores. Derecho universal. ¿Eh? Eso es Hay un- alguien hay- que se mete adentro y se proclama dueño. Óyeme, Eso hay es un distinto. programa, hay un canal que es una emisora que se llama El Gobierno, de la mañana, de la tarde, de la noche. Pero hoy nos acabamos de sentir un gobierno. Nos acaban de llamar y nos dieron la respuesta a la palabra monopolio. Todo lo que hemos dicho es verdad, todo lo que dijeron los médicos ayer es verdad, todo lo que dijo el colegio, todo lo que dice pero hay la respuesta a lo que dijimos. El ingeniero Ramón Albuquerque nos va a tratar un tema muy, muy importante en este momento y se trata de la entrada en servicio de Catalina. Se han hecho todos los esfuerzos para que se haga Catalina. Se han hecho muchos esfuerzos para que se termine. Ha estado salpicado de dos elementos que han dominado ese escenario. Uno, lo inexplicable de que al llegar el presidente Fernández en el 2004, recordamos un nombre, Jaime Vargas. Jaime Vargas es un PLDista que trajo un proyecto para la construcción de 750 megas. Ese proyecto estuvo dando vuelta en todo el mundo, China, Arabia, Singapur, 1000 vueltas, y terminó en nada durante los 8 años. La causa no sé, pero la sospecho y no voy a meter en este problema ahora. La realidad es que Danilo vino, le echó mano ahí y lo único que ha obtenido es que lo que usaran de 500 megas de más, 500 millones de más de contaminante, de que está en tierra ajena, de 1000 cosas, pero lo importante es que en 2, en 3 meses va a estar eso. Nosotros nos preguntamos si cuando llegó Leonel, el estudio decía que además de esos 750, el país necesitaba 200 mega anual, porque eso es lo que se calculaba que el crecimiento del país iba a necesitar. Nunca se pensó en esos 200 y solamente se pensaba en atrasar los 750 y ahora en entregarlo. Se pasaron los 8 y ahora los 8 más. Y ahora al final es que se va a inaugurar. Pero no se hablan de los 200. Entonces, yo le preguntaba al ingeniero Albuquerque en una tienda de LIR que comprábamos una nevera, le decía, ingeniero, y dígame una cosa, ¿y esos 200 van a ser solares o van a ser eólicos? Me dice, tenemos que hablar de eso. Entonces, yo quisiera ver si realmente se trataba de 600 megas y punto, o si hay que estar pensando en que dentro de unos días vamos a decirle lo que dijo Balaguer, conviertan los minas en doble ciclo y que todo el que quiera vender energía va a vender, porque vamos a tener déficit pronto otra vez de energía. Los pueblos están obligados a hacer lo que son.
pero sus líderes están obligados a superar las debilidades de sus pueblos, porque el líder es como el genio. Las naciones no progresan solo porque tengan gente geniales y brillantes. El grueso de la población tiene su nivel de inteligencia y con eso es que se trabaja. Sin embargo, la chispa del genio enciende la pradera y entonces todos nos prosperamos. Digo eso porque asimismo la gente, el que no tiene mucha cultura, se maneja con el gusto, pero el que tiene formación tiene que manejarse con los criterios de valores. La gente en la calle está discutiendo que Sandro es mejor que Rafael, Rafael mejor que Sandro, pero el que sabe de arte lo que busca son los valores de cada uno y no la discusión. Por eso es que los pueblos tienen que tener dirigentes y gobiernos que superen la bullanguería, que superen la crítica diaria y planifiquen. Porque ¿qué es planificar? Pensar antes de actuar. Pero algo más, la planificación necesita una estrategia y en este país existe una ley incluso de estrategia. Entonces, ¿por qué no se aplica? Nos hemos quedado en la discusión de Punta Catalina, que si hay corrupción, que si no hay, que si debió ser a gas, que si por qué a carbón, y todas esas cosas. Y a veces, por más explicaciones que se dan, como cada uno tiene su posición tomada, pues eso no penetra. Entonces, ya que la planta, como dijo don Julio, es una realidad, tenemos que hacernos la pregunta siguiente. Como cada año hay que instalar 200 megavatios para que no lleguemos otra vez o no eternicemos la crisis. Estos 5 o 6 años que le ha tomado a Punta Catalina, ¿quién estaba instalando los 200 megavatios que había que instalar? Nadie. Entonces esperemos otra crisis, José Israel. No, se han instalado más de 200 megavatios anuales en los últimos años. Sí, pero en 6 años, 200 son 1.200. ¿Cuánto es que se han instalado? 800 más o menos. Para mí, 600. En los patios con planta nueva. No, 600 y en los bancos. No, porque por ejemplo los Minas mismo aumentó su capacidad. Sí, los Minas aumentó la capacidad. ¿Cuánto tienen los paneles solares? Y AES aumentó capacidad. Yo no digo los paneles solares de los bancos, la factura de los bancos. Claro. Que va a debilitar la finanza de la Corporación de Electricidad. Bueno, yo lo que pienso es que cada una de esas Punta Catalina tiene 4 molinos para tomar el carbón, pulverizarlo, formar como un aerosol y entonces inyectarlo a través de las toberas en los hogares de las calderas, de ahí producir entonces el vapor para generar la electricidad. Sí. Eso es así. Ya han probado las 4 unidades de la primera unidad de 350 megas y tenemos entendido que está listo ya para seguir generando sobre 350. El error que tal vez se cometió al principio de introducir al presidente, de que eso no es un botón, eso no se prende por un botón, cada planta de esos son como 20 o 30 pequeñas plantas en sí, y hasta que usted no la prenda cada una, las pruebe y luego las armonice en su conjunto, usted no puede, bajo ningún concepto, decir que tiene planta para arrancar. Bueno, esto déjeme apagarlo. Bien, entonces, esto significa que Punta Catalina debe el presidente ir a prenderla cuando realmente todos los sistemas estén armonizados y ya definitivamente vayan a arrancar los 750. Por eso dijimos al principio, saquen eso de la política y déjenlo en manos de los técnicos. Hay especialistas Ramón, mundiales para arrancar plantas. Ramón, también hay especialistas en administración. ¿Perdón? Hay especialistas en administración de empresas y de sistemas. Claro que sí. Claro. Y eso es lo que no se respeta. La ley establece claramente cómo se instala propiedad privada en la energía. Claro. La única planta que ha cumplido los requisitos que dice la ley
es la de AES, con virtudes extraordinarias. No, pero acuérdate que la ley se modificó para permitirle al Estado invertir en plantas eléctricas. Pero eso es el disparate. Lo que había que hacer eran licitaciones como se hizo, que dio lugar a AES, no solamente la planta más eficiente que está produciendo en el país. El pasado no tiene remedio. El pasado no tiene remedio porque ya se fue. Pero eso es parte del pasado. Claro. Yo no estoy buscando remedio a lo malo del pasado, sino ejemplo en el pasado. Que se use para el presente y el futuro para no cometer los mismos errores. O sea, la planta de AES fue resultado de la única licitación de compra de energía que según la ley ha hecho la entidad que aglutina el sistema. Yo, en cambio, soy sincero y lo digo. No quiero verme solo en manos del sector privado porque manipula la salud, lo manipula todo, los combustibles. ¿Por qué decimos que es una mafia? Hay una colusión entre Estado y sector privado. Yo no quiero que el Estado tenga totalmente las manos fuera durante este proceso o periodo Ramón, político. Me sorprende ese criterio tan absoluto. No, pero yo he dicho que en el caso, por ejemplo, de la distribución de alimentos en el país, hay una democracia de propiedad privada de alta eficiencia, e INEPRE está en un rincón, ella existe, pero no participa. Sí, pero sin embargo, tú ves todas las acusaciones que hay contra el ministro de la Presidencia, que manipula la compra, que manipula las importaciones. Es decir, que la población disfruta de una competencia. Correcto, pero lo que yo estoy diciendo es que una vez se le entregó, por ejemplo, la distribución completa a la empresa privada, y eso fue poco menos que desastroso. Entonces, en el Estado, donde hay un Estado que todavía está muy dominado por la corrupción y la impunidad, que se asocia con el sector privado y juntos hacen lo que le da la gana contra su propio pueblo, también uno dice, el sector privado, ¿qué haría cuando sea el rey de todo? Bueno, que apagaron hasta el Palacio Nacional y no respetaban nada. Porque cuando hay un Estado que no ejerce su función de supervisor, como debe ser, hay peligro. Nosotros lo que queríamos decir hoy en esta intervención es que el país no puede, bajo ningún concepto, olvidarse de que cada año tiene que instalar en los actuales momentos, según la capacidad instalada y el nivel de consumo, 200 megavatios nuevos, que la fuente podrán venir de hidroeléctrica si aparecen los aprovechamientos adecuados, que los hay. Los especialistas dicen que hasta unos 400 o 500 megas todavía quedan para ser aprovechados en pequeña, mediana y hasta microempresas. Podría ser de lo solar, pero en lo solar, cuando nos encontramos don Julio y yo en esa tienda de L&R con don Abel Lachapelle, me preguntó don Julio, ¿y es cierto que la energía solar no es tan rentable como dicen? La inversión es mucha y cuando llega la factura como que no te compensa. Sí, hay problemas. ¿Por qué? Porque al pueblo no se le ha dicho toda la verdad sobre la energía solar. Del día, aunque el día dure 12 horas quemando de sol, la radiación solar no es aprovechable en un 100%. Nada más son 5 horas. Son 5 horas. Ingeniero, perdóneme. Eso que está diciendo el ingeniero Albuquerque, más una información que le vamos a pasar después de este aviso que vamos a pasarle a ustedes, y es que mañana es miércoles. Ayer estuvieron aquí los actores del llamado a huelga, la gente del Colegio Médico y de la Asociación de Clínica and the Clip. Mañana el doctor Hanna es parte del programa y queremos invitar a los hermanos Cruz, Eduardo Cruz, a que estén aquí, a ver si se llega a un acuerdo provisional, porque parece ser que es un problema legal. La ley no permite
una decisión inmediata. Invitamos mañana a la revista, a Humano y a los que estaban ayer con el doctor Hanna, a ver si se llega a un acuerdo. Siguiendo la tónica con el ingeniero, así como nos habla de que no se le ha dicho que solamente 5 horas, en el mejor de los casos, es que hay energía, no las 12 horas que hay sol. Así también apareció hoy, ingeniero, en que el auto eléctrico es más contaminante que el diésel. Bueno, vamos a terminar con uno y vamos a ver si podemos arrojar alguna información sobre el otro. Lo que decimos es que la radiación solar, un 38-35% es luz visible, es lo que nos permite ver y aclarear el mundo. Entonces, con esa luz de la radiación solar que nos envía el sol, por tanto, no se puede convertirla en electricidad. ¿Cuál es la parte de la radiación solar convertible en electricidad? La infrarroja, ultravioleta y gamma. Entonces, eso hace que, por ejemplo, si usted quisiera estar produciendo 750 megas cada hora, todo el tiempo, 24/7, ¿cuántos megavatios tendría usted que instalar en energía solar? Multiplique por 4.8, porque usted tiene que dividir 24 entre las horas que le puede dar un panel solar, 5 y media, y eso le da 4.8. Entonces, para generar 750 como Punta Catalina en solar, tendríamos que tener 3.600 megas. Y la gente comete el error de igualar las cosas. Instalaron 50 megas en Guayubín, sí, pero 50 megas en solar. En Guayubín, ¿cuánto representa en térmicas generando de manera constante, permanente, día y noche, aunque sea quemando combustible fósil? Bueno, si son 50, usted tiene que dividir por 4.8, entonces le dará que tan solo puede generar 11 megas, que esos 50 en solar solo representa 11 megas en generación en base a térmico fósil. Entonces, eso debe ser tomado en cuenta para que a la gente, cuando se le oriente, no le pase lo que le ocurría a don Abel, que al ver, pero me vendieron la idea de que si yo instalaba 40 megas o 40 kilos, yo podía entonces. No, es que el que le dijo eso lo llenó de entusiasmo, y entonces usted hizo una inversión creyendo que iba a tener un beneficio mayor. Y es otro. Ahora, eso, ¿qué quiere decir? La energía solar sigue siendo maravillosamente positiva. Ahora mismo en Dubái se está instalando, que va a tomar 15 años, va por el año número 8, está instalando 5.000 megavatios en energía solar a un costo de 13.6 billones. Por eso es que José Israel dice que el banco es ideal para la energía solar, porque es 8-4 y 8-5. Claro que sí. Claro que sí. A ellos les da un excelente resultado. Y en el caso de Dubái, las instalaciones son más sencillas porque es en el desierto. Claro, están haciendo la instalación. Claro, donde la energía solar es todavía más intensa. Sí. Pero además el banco tiene la ventaja de que el 60-65% del consumo de la electricidad en un banco, como en este espacio, como casi en cualquier clínica o restaurante, son los acondicionadores de aire, que la gente no lo sabe. El 60% del consumo de electricidad de este país es por los acondicionadores de aire. Si se apagaran los acondicionadores de aire, y estoy diciendo una herejía para muchos, sí, pero si se apagaran, la cuenta, el consumo de electricidad se desploma. En cuanto a los autos eléctricos, hay que saber cuánto con galones, por ejemplo, un auto que recorra 30 kilómetros por galón, cuántos kilovatios va a consumir por esa misma distancia recorrida, cuántos kilovatios. Eso depende también del peso del auto y depende de del índice de eficiencia de la conversión de electricidad en energía mecánica. Ahora bien,
La electricidad es producida en un lugar. Costa Rica tiene la suerte de que el 94% viene de hidroeléctrica, que no hay contaminación. Pero si usted tuviera un auto eléctrico aquí en la ciudad, es cierto que va a bajar drásticamente la contaminación. Pero ¿y qué pasa donde se esté generando esa electricidad? Hay que cargar Es el decir, carro. que como ahora ha venido a globalizarse el consumo y los mercados, pero el mundo hace tiempo que está globalizado, porque cualquier contaminación que usted le inyecte a la atmósfera, no importa dónde, eso, la atmósfera vive en mezcla permanente, igual que cualquier contaminación que usted le meta a las aguas todos los ríos se van al mar y los océanos se Ingeniero, comunican. ya obras públicas, a los edificios nuevos que van a solicitar licencia de construcción, Claro. le están pidiendo un cargador en el parqueo. Pero claro que sí. Entonces, tenemos que prepararnos para todos estos cambios. Pero no debemos hacer pánico con el tema de la energía. Y con esto quiero concluir. Hace 15 años, que Estados Unidos, menos de 15, 11, hizo una guerra para apropiarse del petróleo del Medio Oriente por el miedo que tenía el agotamiento de sus propias fuentes de petróleo y de gas natural, que fue la guerra de Irak, y toda, ¿para qué? Para tener dominio del 46% de las reservas conocidas. Sin embargo, vino el fracking, otra fuente de donde se obtiene petróleo y gas, y Estados Unidos es hoy, de ser antes una nación atormentada y preocupada por el agotamiento del petróleo, hoy es el primer productor de petróleo del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya está a punto de llegar a escala comercial y escala industrial la sintetización de petróleo y de combustible y de gas natural, que será del CO2 del aire, ese contaminante que tanto nos preocupa, con agua y otros componentes. Bien. Se están sintetizando y ya hay plantas pequeñas funcionando, y antes de 8 años usted verá que el combustible ya se estará fabricando en base a medios artificiales, así como ocurrió que después de la Segunda Guerra Mundial, Indochina tenía una importancia enorme porque era donde se producía el 70% del caucho del mundo, porque todo el caucho de los automóviles era natural. Entonces se sintetizó y ya Indochina no tiene valor por eso. Bien, vamos a dar las gracias al ingeniero Albuquerque y vamos a cerrar este segmento con 2 noticias que aparecen hoy en la prensa internacional. Una tiene que ver con el uso del tabaco a nivel mundial. De eso vamos a hablar mañana, pero lo vamos a ver en la prensa sobre una disposición que tiene el gobierno americano para controlar el uso del tabaco, pero va a afectar la industria tabaquera dominicana. También aparecerá una información, o ya apareció, de que el Santo Padre ha hecho un pronunciamiento que posiblemente traiga la risa de muchas personas, pero no hay nada que sea más verdadero que eso. Y es, ¿qué dice ahí, Carlos? El Papa Francisco pide a los peluqueros no chismear en sus puestos de trabajo. Usted no se imagina la cantidad de chismes que genera el salón y la barbería. Oh, pero es un DNI. Nosotros doctor. tenemos prueba de que había aquí un jefe de seguridad del Estado y un ministro de las Fuerzas Armadas que se orientaba con la mujer que traía los chismes del salón. Ajá. Me están diciendo. Se oye todo. Cuando uno está en campaña, lo primero que dicen a uno, ven, vamos ¿Qué dicen en los salones? Vamos al día. A ver qué se mueve. Porque ese es el centro de la información. Uno le llama chisme, pero debe ser un Pero chisme. eso- Sí. No, No, porque es que está celebrando. No, es que ¿Qué? Ese es un Espérate. recurso pretérito. El salón y la barbería eran las redes sociales de antes. No, pero es que lo que pasa es que él está hablando con motivo del día de San Martín de Porres, que es el patrono de los Sí, peluqueros, sí. y no es la primera vez Aprovecha. que hace. Señores, y la Sí. otra es que parece ser que lo que habíamos dicho se está dando. Parece que el señor Guaidó ha conseguido 2 o 3 guardias
y ha hecho un ejército paralelo. Ay, Dios. Pequeño, pero ya comenzó, otorgándole un decreto de libertad a el señor Leopoldo. Así Ay, Dios que mío. vamos a ver lo que va a pasar en Venezuela.